Listo. Entonces vamos a dar la definición de curvatura de una curva. Consideremos una curva en el plano que tiene componentes x de t y y de t, equivalentemente con los canónicos j. Voy a considerar la función sea c, una función que va de a a b a r2, una función diferenciable que tenga la diferenciabilidad, vamos a pedirle 2 de clase C2. Entonces, estas cosas son diferenciables, donde y es 1, 0, j es 0, 1, y x, y estas funciones con x y y, funciones que van a ser diferenciables, son de clase C2 en el intervalo A, B. Aunque es un intervalo cerrado, podemos considerar también la diferenciabilidad en los extremos usando límites laterales. Entonces, la curvatura viene del concepto de qué tanto se está curvando la curva en el plano. Aquí viene la C o la traza. Precisamente es la imagen, ¿no? La imagen de C. La imagen de C. Tienes por ahí el trazo de un lápiz y luego te fijas en la imagen. Entonces todos los puntos aquí son de la forma C de T. Algún T en AB, ¿no? Aquí con algún T en el A, B. Aquí voy a pensar en el extremo. Aquí no pasa nada, así está definido en todos los reales. Entonces la curvatura, entonces, la curvatura es una función que la vamos a denotar por K, que es un cociente, es realmente un cociente directo. Arriba va a corresponder a un determinante. Entonces, para no olvidarlo nunca, lo voy a escribir aquí. Este determinante, entonces sería x', y2' menos y', x2'. Este es el que va arriba, el numerador. Y abajo va a ir a la 3 medios de una cierta función, que realmente es el cubo de la rapidez. Entonces aquí es x al cuadrado más y' cuadrado. Pues, ¿qué te dice esta fórmula? Pues considera el tangente que va viajando a lo largo de la curva, C', encuentra la tasa de variación de esta curva, ¿no? De este vector en rojo. Entonces, la tasa de variación se toma con respecto al ángulo horizontal. Y uno llega a esta fórmula después de hacer unas cuentas. Aquí solamente vamos a dar una breve introducción al concepto. No vamos a desarrollar todo la teoría de curvas. Entonces, simplemente damos la fórmula en este caso. Sí, si aquí voy a poner un caso especial. Si C está parametrizado por su longitud de arco, ¿eso qué quiere decir? Que la norma
de C' de t es igual a 1 para todo t en AB. Entonces, la fórmula de arriba se reduce porque el denominador es 1. Entonces aquí simplemente es 1 a la 3 medios. Esto lo voy a quitar. Y arriba queda lo mismo, ¿no? Entonces el 1 abajo no va. Es x', y2' menos y', x2'. O sea que se reduce cuando está parametrizado por la longitud de arco. Se reduce bastante. Aquí hay que poner la condición adicional que la curva, además de ser clase C2, ¿por qué? Porque necesitas sacar segundas derivadas. También necesitas que sea regular la función de clase. Entonces aquí vamos a pedir que sea regular esta curva. C regular. Eso quiere decir que nunca vas a tener que la derivada sea igual a 0. Aquí quieres distinto de 0, siempre distinto de 0. Aquí lo necesitas porque estás dividiendo esto corresponde al cuadrado de la C', ¿no? El cuadrado de la C', el cuadrado de la norma de C'. Entonces, necesitas que sea distinto de 0. Distinto de 0 para que, pues, esto no se indefina, simplemente. Entonces, que sea regular es un concepto para que la curvatura tenga sentido. En el caso que está parametrizado por su longitud de arco, es decir, la rapidez sea 1, entonces, pues automáticamente es regular. Porque el 1, la norma de C' es 1 y esto es distinto de 0. Esa es digamos, la fórmula. Es una curvatura con signo, que voy a poner aquí. Curvatura con signo. Con signo. Ya veremos por qué tiene signo en el siguiente ejemplo. Un ejemplo de estos clásicos que uno considera la función, la gráfica de la función. Sería c de t igual a t, f de t, donde f está definida de intervalo a, b a r. Entonces, cuando lo pones de esa manera, c, f de t, te va a dar la gráfica de una función. Por acá sí, ahí está. Esta no puede tener bucles o no puede girar alrededor no puede hacer algo así, porque viene de una función. Entonces, siempre a un valor en el dominio le corresponde un único valor en el codominio. Aquí sería el A, y aquí sería el B. Por acá tengo ya la gráfica de F. La gráfica de F está en el plano XY y es exactamente la traza de la curva C. Este es C de T. ¿Y cómo quedaría la curvatura, ¿no? Queremos ver la curvatura. Entonces, aquí, pues, realmente es directo porque C' es derivar. Aquí es con la derivada de la función. Y tenemos que sacar segunda derivada. Entonces, la derivada de 1 es 0. Y aquí sería segunda derivada. Y así. Entonces, voy a aplicar la fórmula de la curvatura. Entonces, tengo que aplicar la de arriba porque la norma de la velocidad no es 1. Entonces, sería un cociente. Para tenerlo de arriba, que es una combinación de derivadas y de x y x2', lo mismo para y, basta recordar este determinante, que no
No hace falta memorizarla. Con el determinante lo vas a tener al momento. En este caso, el determinante estaría aquí. ¿Se fijan? Entonces, para abajo es F2' de T. Y para arriba, pues ya es 0. Para arriba es 0. Entonces, simplemente te va a dar la segunda derivada. En la curvatura, voy a poner la segunda derivada. F2' de T. Y abajo, pues abajo si no me escapo, tengo que sacar la norma de la C'. Entonces es a la 3 medios, siguiendo la fórmula, siguiendo esta fórmula, para el denominador sería 1 al cuadrado y F' de T al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué te dice el cálculo de una variable? Pues la curvatura lo da la concavidad de la función, porque tiene segunda derivada. Entonces, el signo de K, de T, es exactamente el signo de la F2' de T. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues lo de abajo ya es positivo, siempre es positivo. Entonces no me preocupo de lo de abajo para el signo, esto es positivo. No le, para el signo no le hago caso. Entonces esto es positivo. Entonces el que manda es el de arriba, ¿no? Para el signo. Entonces por eso tiene el signo la curvatura que la segunda derivada. Entonces si uno se va a la gráfica y ve el pedacito este que va desde aquí la concavidad hacia abajo, ¿no? Y luego se va al otro pedazo que es la concavidad hacia arriba. Voy a ponerlo de este color. Entonces va a tener signos de la curvatura. Aquí la curvatura, para el pedazo que está en verde, tienes que la F2' es negativo y en la que está en rojo, la F2' es positivo, de acuerdo a la concavidad. Acuérdense que hacia arriba es concavidad, abre hacia arriba y es de segunda derivada positiva. Y el signo negativo es que abre hacia abajo. Entonces, pues ya tenemos aquí todo. Aquí en este pedazo la curvatura es positivo y en este pedazo la curvatura es al revés, perdón. En el verde es negativo y en el rojo es positivo. La curvatura, tanto la segunda derivada. ¿Y qué pasa en el signo donde cambia de concavidad? Aquí lo voy a señalar. Es el punto de inflexión, ¿no? Que le llamamos punto de inflexión. Ese punto de inflexión va a corresponder exactamente a la curvatura cero. Inflexión es exactamente cuando la K vale cero. Acá es igual a cero ahí. Entonces pasa de menos a más. Aquí siempre vas a tener, con la gráfica de una función, siempre vas a tener eso, ¿no? Exactamente eso. Uno puede verlo más concreto con un ejemplo. Voy a ponerlo para la parábola, que esto quiero hacer un comentario para la parábola. Entonces la parábola te va a poner centrada en el origen, el vértice en el origen, entonces es la que siempre estoy tomando. Entonces tienes la parábola por acá, tienes derivada positiva, ¿no? Y lo voy a verificar aquí con CT, es 1,2T. Es reproducirlo de arriba, pero para esta función, aquí es 0,2. Entonces la curvatura, ocupando la formulita con la que empecé el día de hoy, sería precisamente el 2 que aparece ahí como derivada. Y abajo, pues algo que a continuación voy a hacer el comentario sobre esto. La norma de C'. Entonces tengo 1 más 4t cuadrada. Acuérdense, ¿no? Todo esto es
la norma de C' de t y el cuadrado, porque no tiene raíz. Y luego le metes el 3 medios, que es precisamente de aquí. Por eso sale el 4t cuadrado. En la segunda coordenada tiene 2t. Lo estoy elevando al cuadrado y te queda 1 más 4t cuadrado. Entonces, pues sí, esto es positivo. Ya no lo... Porque la segunda derivada es la f2', ¿no? De t, de aquí es, te voy a omitir el parámetro. F2' es 2. Entonces, esto es positivo. Entonces, evidentemente, la concavidad va para arriba y la curvatura es positivo. Pero hay un caso límite. El caso límite es el siguiente. Notar que el límite, cuando tiende a más infinito de la curvatura, pues abajo vas a hacerlo cada vez más grande y arriba es 2 constante, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a ir a 0 y lo mismo va a pasar cuando te vas para atrás. El límite cuando t tiende a menos infinito de k de t, o sea que uno lo verifica inmediatamente. Cuando estás elevando el cuadrado es lo mismo ponerle más o menos infinito, con valores más grandes, o positivos o negativos. En cualquiera de los dos casos es 0. ¿Eso qué significa? Significa que la curvatura de la curva de C es aproximadamente plana, ¿no? Es 0. Eso significa que la curva C de T es muy cerca de hacer una línea recta. Es muy... Cuando te vas a infinito, aquí te voy a señalar. Entonces, esto se va, tiene forma de parábola todo el tiempo, pero esto ya se parece más a un plano que a una cosa que se va curvando. Es el concepto que se recupera aquí. Entonces, esta forma de escribirlo significa que la curva C de T es cercana a un plano, a una recta, cuando T es muy grande. ¿Verdad? Para tiempos positivos o para tiempos negativos. Entonces, eso lo voy a poner con valor absoluto. Así. O sea, cuando estás muy alejado del vértice, tu parábola, aquí un ser viviente por acá, pues ya se va a dar cuenta que conforme te alejas, te vas a ir aplanando, ¿no? O sea, te vas a vivir en un mundo plano unidimensional. Eso tiene mucho que ver con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo del círculo. El círculo. Entonces aquí voy a poner C de t igual a R coseno R seno. Entonces, la prima, ¿no? Y la 2' y para sacar la curvatura es de radio R. Entonces aquí tengo mi circulito. Aquí no me voy a fijar tanto en la orientación. Entonces es de radio R. Simplemente una parametrización de derivo. Ahí está la derivada. Y derivo otra vez. Entonces es R seno de... No, es coseno. Seno de t, R seno de t. Ahí está. O sea que su vector, el vector posición, ese es el negativo de la segunda derivada, que es la aceleración. Entonces la curvatura, ¿cómo va a quedar? La curvatura, pues abajo es la raíz cuadrada, ¿no? Mejor dicho, el 3 medios de lo que está por acá. R cuadrada, 1 cuadrado de t, más R cuadrada, pues 1 cuadrado de t.
Este es el de abajo. Y el de arriba es hacerlo con un determinante. Entonces, el determinante pues es hacia abajo, r cuadrada, seno cuadrado de t, y luego hacia arriba, pero con un signo menos. Entonces, menos por menos es más, r cuadrada, coseno cuadrado de t. Entonces hago la identidad, ¿no? Trigonométrica. Entonces arriba es r cuadrada, y abajo es r cuadrada a la 3 medios. Eso todavía se puede reducir. Voy a quitar esto que estorba. Entonces es r cuadrada, aquí aplico la álgebra, r al cubo, se ve que es r al cubo porque se cancelan los números 2, entonces se cancela este, y te queda el cubo, y ya la última es esta, ¿no? Es constante, voy a poner aquí constante, es igual al inverso del radio, inverso del radio. No depende de t, k de t sería 1 sobre r. 1 sobre r. Entonces, viene la misma discusión como arriba. ¿Qué pasa cuando r es muy pequeño y r es muy grande? Y r mediano, ¿no? Entonces serían 3 casos. Entonces, r, este no es muy pequeño, ajá, como arriba. Poner r acercándose a 0 por la... Tienen que ser positivos. R estándar, voy a ponerle 1. Y r acercándose al infinito, ¿no? Entonces consideremos 3 casos. Así tenemos 3 casos. Serían los o muy pequeño o algo ya fijo, igual a 1, o algo que se va muy lejos. O sea, R igual a muy, muy grande, para el tercer caso. Entonces, cuando es muy pequeño, tienes una circunferencia pequeñita, pequeñita, ¿no? Aquí está. De tu circunferencia, bien derecha. Y eso hace que aquí estoy pensando que todo está centrado en el origen, como la parametrización. Voy a quitar los ejes coordenados mejor. Ahora no me fijo en ellos. Muy pequeñito. Aquí sigo con la transición. Quizás aquí es un medio, ¿verdad? Aquí es 1. Aquí ya es como que, quién sabe cuándo. Y aquí pues cada vez se hace más enorme, ¿no? Entonces, voy aumentando de tamaño en cuanto al radio, Entonces aquí la curvatura, ¿a dónde se va? ¿A dónde se me va la curvatura? Para R igual a pequeñito, entonces la curvatura se va a hacer a infinito. ¿Por qué infinito? Porque estoy dividiendo entre un número 0, ¿no? Casi 0, 0.01, 0.001, etcétera. Aquí la curvatura pues es el inverso de 1, sigue siendo 1. Y en el otro extremo, la curvatura se me va a ir ¿a dónde? En el caso límite. Cuando R tiene infinito, voy a dividir entre un número cada vez más grande, uno entre 1 millón, uno entre 100 millones, etcétera. Entonces el cociente es 0, tiende a 0. Entonces si aquí hay un ser viviente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esta personita? Pues es nuestro caso que estamos viviendo. Decimos que casi la Tierra es plana, ¿no? Localmente, aunque si le damos un giro rápido, te vas a dar cuenta que esto está curvado. Y en el caso aquí, diminuto, pues la cosa es que casi llegas a una singularidad, ¿no? Porque la curvatura, esto va tendiendo a más infinito. En el caso extremo es exactamente la singularidad en R igual a 0. Entonces, en el de aquí es muy curvado, voy a ponerle así, muy curvado.
Aquí el espacio es de una dimensión. ¿Qué es el espacio? Es solamente la cascarita o lo que está en verde, el círculo. Aquí es regular, no sé qué poner, regular, no sé. Lo voy a quitar. Y en el otro extremo sería casi plano, ¿no? Como casi plano lo voy a poner. Aproximadamente plano. Que es el caso donde nos toca vivir, ¿no? Entonces, todo el globo terrestre lo vemos conforme uno avanza de una colonia a otra, pues es totalmente plano, ¿no? En ningún momento ve que uno se curvó. Eso es porque estamos localmente moviéndonos sobre el espacio. Aquí el espacio es unidimensional. Tienes un espacio unidimensional, pues aquí en cualquiera de los tres no te puedes salir de ese universo completo. Entonces, en este caso tienes un espacio, es una circunferencia, entonces es un espacio unidimensional. Y eso la forma en que se va curvando, se estudia con la curvatura acá. Hay un análogo para el caso de las dimensiones 2 que corresponden a las superficies, y luego dimensiones 3, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es, digamos, regular, curvatura. Entonces vas de un caso extremo a otro caso extremo, ¿no? Conforme vas aumentando el radio. Entonces, realmente eso es lo que captura, ¿no? Este es el concepto de curvatura. Estás viendo qué tanto se está curvando el espacio. Y por acá voy a poner el caso de los vectores tangentes. Sí, aquí ya se acabó el ejemplo. Si t y c de t está parametrizado por la longitud de arco, entonces, bueno, otra vez, quiere decir que la C' tiene norma 1, C' de t, voy a ponerlo aquí abajo, tiene norma 1, o sea, su velocidad siempre es norma 1. Entonces, se define, si no se define, lo voy a poner en el caso general, para no hacer casos, cuando sí, cuando no. Entonces va aquí, tienes la curva en el plano. Esto va a funcionar para el espacio también. Entonces, se define el vector unitario, tangente, como, aquí estamos pidiendo que la curva sea regular, o sea, que la C' sea distinto de cero, para poder hacer la división. Se define el tangente de t, pues es normalizar la velocidad. Entonces tienes aquí C' de t, y por acá tienes la norma de C' de t. Ahí está. La norma de C' de t. Entonces, este es un vector unitario que va viajando a lo largo de la curva. Por aquí va el vector. Siempre del mismo tamaño, ¿no? Aquí es t, siempre del mismo tamaño a lo largo de la curva. Hay un vector adicional a que es el vector ortogonal. Entonces vamos a poner aquí una nota. En una nube, lo voy a poner en una nube, como que al margen, ¿no? de lo que estamos haciendo. Pero con la misma notación, voy a hacer ahí trampa, voy a hacer la misma notación. Si t es unitario,
Entonces, puede ser cualquier CDT, TDT, no tiene que ser el tangente. Entonces, el cuadrado de la norma es 1. Eso quiere decir que t de t punto con t es 1, ¿no? Derivamos, ya se acabó la nube, derivamos, entonces aplicas la regla del producto. Voy a ampliarla. Aplicas la regla del producto y al aplicar la regla del producto es la derivada del primero, voy a omitir el paréntesis t, por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de 1 es 0. Aquí el punto es el producto punto. Entonces, esto es 2 veces, ¿no? 2 veces t' con t igual a 0. Divido entre 2. Entonces, al dividir entre 2 es t' con t igual a 0. Es decir, por lo tanto, ¿qué cosa? ¿Qué pasa cuando el producto punto de dos vectores es 0? Y estás pensando que son distintos de 0. Pues uno va en una dirección y en la otra va en la dirección ortogonal. O sea, te forman un ángulo siempre de 90 grados y medios. Por lo tanto, t' y t son ortogonales. Eso siempre se va a cumplir para cuando tu vector inicial es unitario. Aquí. Eso siempre va a pasar, ¿no? Eso tiene que ver también con lo del círculo que la vez pasada comentaba, la semana pasada. La posición el vector posición del círculo es una flecha que tiene tamaño 1, piensa en radio 1, y entonces le pasas el vector velocidad, y te fijas que siempre el velocidad va recorriéndose ortogonalmente al vector posición. Es el análogo a esto. Y aquí lo vamos a aplicar para el vector unitario. En nuestro caso, consideramos el vector, tiene nombre, el vector normal a la curva, definido por la siguiente ecuación. Entonces, el normal de t, pues es la prima de t. Nada más que queremos que todo sea unitario, entonces dividimos entre su norma. Eso es normalizar el vector. Entonces, por la consideración hecha aquí, obtenemos que n y t son ortogonales. Aunque aquí estoy dividiendo entre la norma de t', no le afecta al que sean ortogonales. Lo siguen siendo. Entonces son ortogonales. ¿Y cómo podría dibujar este cuate? Aquí lo voy a poner encima. Lo voy a colocar aquí, así como va, ¿no? Este sería el normal. Aquí va el normal. Sí se ve que sea aquí me voy a seguir de este lado. Puede quedar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ahora lo voy a colocar siempre así para no meter más ruido. Y siempre vas a tener siempre 90 grados entre ellos, un ángulo recto. Entonces vas a viajar a lo largo de tu curva. ¿Y cómo se llaman estos cuates? Estos vectores son llamados, es el diedro, ¿no? Entonces aquí, el diedro de Frenet, definición, el diedro de Frenet es
está formado por los vectores, por los vectores, estos que están aquí, T de T y N de T. Eso es. Entonces, si uno se queda todo el tiempo en el plano, pues no va a tener más información. ¿Qué pasa cuando consideras el espacio, no? Entonces, es al que voy. Ahora, las curvas en el espacio, las curvas en el espacio. Tú vas a tener por acá la curva C de T, X de T, Y de T, Z de T, y por aquí va a estar la, la imagen de esta curva. Nuevamente también aquí consideras para todo T, un intervalo A, B, puede ser todos los reales, entonces es un conjunto de R, y por aquí va la curva, ¿no? Ahora va en el espacio. En este caso, pues vas a tener ya más objetos. Vas a tener, aparte del tangente, vas a tener, y aparte del normal, vas a tener un tercer vector para formar el triedro. Y ese tercer vector es el producto cruz. Todos son de norma 1. Aquí sería el B. Entonces, T, ¿quién es? T es la C' y se pone normalizado. Entonces, es C de T. El segundo, perdón, N, es normalizar la derivada del tangente, que es ortogonal. Estos dos son ortogonales, ¿no? T y N son ortogonales. Aquí la derivada y saco norma para normalizar. Entonces ahí ya se forma el ángulo de 90 grados, como se había comentado. Y el tercero es el binormal. Entonces aquí sería B. Se va a obtener del producto cruz aquí de T con N. Entonces este es el tangente. Este es el normal. Todos son vectores. Y este es el binormal. El binormal. Y todos son de tamaño 1, unitarios. Son unitarios. Son vectores unitarios. Y el triedro de Frenet está formado por los vectores, pues estos T, N y el producto cruz. Se forman una base ortonormal. Es una base ortonormal. Una base orto. ¿Por qué es una base? Porque cualquier vector lo puedes poner en combinación lineal de estos tres. Es como si fueran los canónicos viajando a lo largo de la curva. Una base ortonormal. Lo que quiere decir que son ortogonales entre sí y de norma 1, la base ortonormal a lo largo de la curva C. Entonces aquí son ortogonales, aquí lo voy a escribir, ortogonales y unitarios. Cada uno de ellos, ortogonales entre sí, ¿no? 2 a 2. Y siempre vas a tener un triedro de Frenet, siempre que estén definidos, ¿no? Porque si abajo se hace 0, pues ya valió, ¿no? Ya no vas a poder definir. Si el C' tiene 0, entonces ahí ya se acabó ya no hay tangente porque estarías dividiendo entre 0. Entonces siempre que se pueda definir, tienes este triedro de Frenet. Por acá tengo el recurso que estaba viendo
Aquí tienes una curva, es un nudo realmente, es un trébol. Aquí la persona que lo hizo en GeoGebra. Entonces vas viajando a lo largo de la curva, ese es tu sistema ortogonal, es el análogo al IJK, nuevamente. Ese vector que ven en rojo es precisamente el tangente, ese vector tangente que va, es el T, ¿no? Es el T. Y luego el vector en verde sería el normal, cuando es el producto cruz de n con del tangente con el normal sería el azul, el binormal. Entonces tienes ahí el último, el azul es el binormal, el binormal. Entonces cuando haces el producto cruz de el tangente con el normal te da el azulito. Hay tres planos que están definidos ahí. Uno es el plano osculador, otro es el plano rectificante y otro es el plano normal. Todos van viajando a lo largo del sistema, ¿no? Ortonormal que está definido por la curva. Entonces, es una forma de estudiar las curvas vía este triedro. Adicionalmente, vas a tener siempre curvatura. La curvatura va a estar ahí metida. Vamos a hablar con los planos, ¿no? Los planos. Los planos en este marco. Entonces, serían el normal, había dicho, y luego es el rectificante, y luego es el osculador. 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 Entonces, estos ven viajando a lo largo planos, a lo largo de la curva. Sí. Entonces, el normal es el definido, aquí lo voy a poner definido por, es el plano ortogonal al vector. El normal tiene que ser ortogonal al vector tangente. Al vector tangente. Sí. El rectificante es el vector, está definido como el vector ortogonal al vector normal, normal n, y el osculador, siempre en plano está definido por un vector que va normal, ¿no? Por eso lo pongo así, pero ocupo la palabra ortogonal, el vector, y en este caso sería el binormal. Binormal. B. Entonces, si estás pensando en un punto en específico, un x de t, un y de t y un z de t, entonces, ¿el normal cómo quedaría? El normal, voy a ponerle números, inciso A, mejor, B, C. Entonces, el A está definido por la curva, es un producto punto. Así se definen los planos de T con la que va de X menos X de T, Y menos Y de T, Z menos Z de T, igual a 0. Y el B, que es el rectificante, sería con el normal. El normal. Producto punto, y aquí es el mismo, ¿no? Es la misma cosa. Ahora tu ecuación va a ser en términos de X, Y, Z. Porque estás evaluando en un tiempo en específico, puedes pensar T igual a 10, ¿no? Y todo lo evalúas en T igual a 10, excepto X, Y, Z. Es análogo a la ecuación de la recta, ahora en tres variables. X sería con B. Producto punto X menos X de T, Y menos Y de T, Z menos Z de T, igual a 0. Estas son las ecuaciones. Serían las ecuaciones de los planos. De los planos que van viajando a lo largo del triedro.
que son precisamente estos. Por ejemplo, solamente voy a pensar en el normal. Ahora es definido por lo que es, todo lo que es ortogonal a T. Todo lo que es ortogonal a T. Entonces voy al GeoGebra y busco ¿qué le había dicho? El normal. Es el normal. Este es el normal. Entonces, uno que donde sí se vea que ahí está, mira, ahí está. Este, este plano está generado por el azul y el verde a lo largo de la curva. El azul es el binormal, el verde es el normal y es ortogonal al rojo, que es el tangente. Es un juego ahí de palabras. Solamente tienes tres vectores, tienes tres maneras, ¿no?, de combinarlos, 2 a 2, y serían planos. Los tres planos que se están presentando. Entonces solamente es ahí jugar con las ecuaciones de los planos. El osculador es el que mejor se aproxima a la curva. El que mejor se va a aproximar a la curva. Entonces, ¿dónde está? Aquí está medio claro. Este está generado por el tangente y el normal. O sea que desecha el binormal. O el osculador es el ortogonal al binormal, al azulito. Así, más o menos. El normal está en verde, el rojo es el tangente y el binormal es el azul. Entonces, es el que mejor va aproximando es el plano donde mejor se aproxima la curva. De osculador viene del latín, ¿verdad? Que significa beso. Entonces, es la forma en que se lo llamaron en su momento. Todo esto es de la teoría de curvas. Solamente estamos comentando algunas cosas relevantes, no todo y no tan en forma detallada. Entonces ya tengo el triedro, ya tengo por acá el triedro, este no sirve, ya tengo por acá el triedro y ya tengo por acá el diedro, ¿no?, que es el análogo a plano y espacio. En general también puedes irlo generalizando a n variables, en 4, en 5, y vas teniendo más vectores. Entonces, eso ya sería todo un marco ortonormal de Frenet en Rn. Ahora, con respecto a la curvatura es el siguiente. Curvatura de una curva en el espacio R3. Entonces tienes por acá tu curva. Ahí va tu curva. Estás en R3. Aquí están nuestros ejes. Entonces estás por aquí parado en la curva CDT. Y quieres saber cuánto tiene de curvatura ahí, pues ahora ya no vas a tener un signo, solamente vas a tener una norma. Entonces, la curvatura se define como la tasa de variación del tangente y de ahí sacas todo. Ahí sacas todas las fórmulas. Y en particular obtienes la siguiente. Aquí es el análogo a R2, solamente que ahora lo vamos a escribir en forma vectorial. C' de t, porque es la velocidad al cubo. ¿Se acuerdan que había a la 3 medios? Pues ese medios ya se lo comió la norma, ¿no? Es la norma que está ahí. Y de este lado tienes el producto cruz, ¿no? De C' de t con C2' de t. Este sería en su forma vectorial. Su forma vectorial. Entonces, si lo desarrollas, te va a quedar en términos de X, Y, Z, pero muy extenso, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de representarlo. El de arriba es precisamente un producto cruz, pero recuerden que el producto cruz viene de un determinante. Entonces, cuando tu curva es está en el plano, o sea que tiene la tercera componente 0, no hay aquí, es un 0, entonces llegas al de arriba, llegas a la definición del plano de tu curvatura. Vas generalizando, vas generalizando la situación, ¿no? Aquí. Y puedes calcular todo lo que
todo lo que hayas considerado. Aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo para la hélice, el ejemplo. Para la hélice, tiene C de T igual a coseno de T. Voy a ponerle A seno de T. Y por aquí voy a tener el que sigue, que es el B T. Entonces, este se le llama la hélice. Hélice. Entonces, ese sería el X de T. Sería el Y de T. Este sería el Z de T. Entonces, notar lo siguiente. Observemos que si elevo al cuadrado la X y la Y, me va a quedar a cuadrada, coseno cuadrado de T, más a cuadrada, seno cuadrado de T, y nuevamente al factorizar, entonces a cuadrada. Entonces, ¿esto qué significa? Que la curva está contenida en el cilindro, este es un cilindro en el eje Z, ¿no? Entonces aquí tengo el eje Z, voy a poner primero el cilindro, aquí está el cilindro, ya se acabó el espacio, aquí tengo el cilindro, ¿no? En el eje Z. Y luego, ¿qué pasa en la tercera componente? Esta. En la tercera componente tengo B de T. Entonces vas subiendo en forma lineal. Voy a pensar que A y B son positivos. Entonces vas subiendo en forma lineal, conforme el tiempo avanza, ¿no? El T. Entonces, voy a hacer una cosa por acá así. Ahí va subiendo. Ya me salí del cilindro, pero seguiría, ¿no? Etcétera. Todo esto seguiría. Para arriba y para abajo. Voy a ponerlo solamente hasta ahí. Porque cuando lo proyectas al plano XY, cuando proyectas al plano XY esta curva, te va a dar exactamente el círculo unitario, es hacer Z igual a 0. Te da el círculo unitario. Proyectándolo, ¿no? Al plano XY. Entonces aquí un 0. Te da el círculo de radio A. Círculo de radio A. Entonces ahí está la traza, la C. Y es la hélice. Entonces hay pues hay que sacar las derivadas. La C' de T es menos A seno de T, A coseno de T y B. El que sigue es derivadas, es coseno de T, es seno de T, aquí es 0. Ahí está. Entonces, arriba, ¿qué quiero hacer? El producto cruz. Quiero hacer el producto cruz. ¿Cómo se hace el producto cruz? Entonces, es exactamente escribir eso, ¿no? Sería C' de T, cruz C2' de T. Le pones I, JK, ¿verdad? Y aquí son pues estas dos cosas que puse aquí. Entonces por aquí van, no alcanza. Esas dos cosas que están ahí, ¿no? Son como segundo renglón y tercer renglón. Entonces ya está el producto cruz. Y lo voy a ejecutar, a ver si se deja. Entonces, sería en I, sería en J, y aquí sería en K. Entonces, para hacerlo en I, voy a tachar el primer renglón y la primera columna. Entonces, ¿quién va a vivir? El que va para abajo es 0. El que va para arriba es negativo, ¿no? Entonces sería A
B seno de t. Y así sigo con los demás. Así sigo con los demás, solamente que no me vaya a equivocar, si no ya aquí tacho la segunda columna. Entonces, el que va para abajo es 0. El que va para arriba es con negativo, entonces quedaría AB coseno de t. Y el último pues es el análogo. Tachar siempre el primer renglón y ahora es la tercera columna. Entonces te va a quedar, de para abajo te queda a cuadrada, seno cuadrado. Y para arriba es más, es un signo menos. Menos por menos da más, a cuadrada, coseno cuadrado de t. Ahí, ahí parece que está bien. Y después lo pongo voy a reducir, simplemente es AB, seno de t, menos AB, coseno de t. ¿Y el otro quién es? Es solamente a cuadrada. A cuadrada. Parece que ahí está. Ojo que el tangente aquí es precisamente un múltiplo de C', ¿no? Múltiplo de C'. Entonces por aquí iría el tangente, el T. Es el múltiplo de C'. Y el normal sería un múltiplo de C2'. Normalizado, todo normalizado. El normal sería por acá sí. Tiene signos negativos. Es el de abajo. Tiene signos negativos, entonces esto apunta para el origen. Ahí está el normal. Y el binormal es el producto cruz. Es este producto cruz, pero normalizado, ¿no? Normalizado. Todo normalizado porque salga de tamaño 1. Entonces, cuando haces producto cruz de t con n, sería como una cosa para arriba. Ahí va viajando, ¿no? Que es este. No precisamente hacia arriba, un poco inclinado. Pero aquí me salió muy vertical, un poquito chueco. Que se vea el efecto. Y este es el binormal. Son múltiplos de estos tres vectores. Voy a poner así. Este es paralelo a t. Este es paralelo a n. Y el producto cruz va a ser paralelo a b, al binormal. Para no dejar olvidados los tres vectores que te forman el triedro. Y luego, ¿qué más tiene que ser? Las normas. La norma de esto. Entonces, estoy calculando la curvatura. Que tampoco es en un paso, hay que hacer algunos. La norma sería a cuadrada, b cuadrada, seno cuadrado de t, más a cuadrada, b cuadrada, coseno cuadrado de t, más a la cuarta. Aquí de los primeros dos ya no digo nada porque estos ya sabemos que se hace. Solamente te queda a cuadrada, b cuadrada y factorizo una a. Entonces queda b cuadrada más al cuadrado. Ya tengo el numerador. Ahora falta el de abajo. Sería C' y le saco la norma. La C' ya la tengo por aquí. Ahí está en la vista. Esa cuadrada seno cuadrado de t más, y luego es a cuadrada, coseno cuadrado de t, luego es más b cuadrada. Estoy viendo la C'. Por eso voy para arriba cada rato. Entonces, esto también está inmediato. Ya, ¿qué te queda? Aquí también es a cuadrada más b cuadrada. Eso hay que sacarle al cubo, según la formulita. Luego la curvatura, k de t. Esto también va a salir constante, que ya los dos, el de arriba y el de abajo es constante. Sería a cuadrada, luego es b cuadrada más a cuadrada,
sobre el de abajo al cubo, ¿no? El que me salió ahí. Al cubo de... aquí falta raíz cuadrada. Me estaba yendo la raíz cuadrada. Esta es raíz cuadrada. Aquí miren. Esta es raíz cuadrada. Ahí está. O a la 3 medios. O a la media. A la 1 medio. Y entonces este es 3 medios. Va a quedar. Eso es. 3 medios. Y ya nada más hago la reducción. Porque ese está elevado a la 1. Entonces uno que está elevado a la 1. Y el otro. Pues, ¿cuánto sería? Sería a cuadrada a la 1 medio, ¿no? A cuadrada más b cuadrada a la 1 medio. A la 1 medio. A la 1 medio. La curvatura es constante. La curvatura la hélice, cuando entrelazas las hélices, te da la estructura del ADN. Entonces, en este caso, una hélice simplemente tiene curvatura constante, y no importa en qué punto estés, ¿no? Siempre se va curvando con este número, curvatura constante. Entonces, ahora sí, ¿quiénes serían los vectores? El marco de Frenet, el triedro, ¿no? Triedro de Frenet, ¿cómo quedaría? Aquí ya puse otra cosa. Frenet, también es el matemático francés. Entonces, ¿el tangente cómo va a quedar? Tengo que hacer las cuentas de todo. El tangente C' entre la norma de C'. Entonces, la norma de C' ya la tengo aquí. Y el vector S también ya lo tengo. Entonces sería la raíz cuadrada de A y B por el vector C', ¿no? Está por allá arriba. Olvidado, es menos A seno. Menos A seno de T. A coseno de T, coma B. Así. Ese sería el T, el tangente. Es el tangente. Tangente y todo unitario. Unitario, por eso se normaliza. Y luego el que sigue es la N. ¿Quién había dicho que era? Que era, pues es la derivada de T, ¿no? Normalizado. Que la derivada de T entre la norma de T prima, todo prima. Ese pues, realmente no hace falta mucho hacer las cuentas, viene de arriba. Solamente el de abajo lo voy a dejar igual. Hacer una constante. Y arriba sería derivarlo, ¿no? Sería derivarlo. La constante sale. Y sería derivar este. Sería derivar este, que sería menos a coseno de t, a x menos a seno de t. Y este es 0, es 0. La derivada de b es 0. Este sería la t', ¿no? La t'. Y entre su norma, que es este. Este sería el normal unitario. Normal unitario. Que todo eso puede simplificar. Puede simplificar. Simplemente lo que necesito es que esto sea tangente. Que esto sea, perdón, unitario. Que sea unitario. Entonces, al hacer las cuentas, ¿cuánto va a dar? Pues es menos a seno de t menos a seno de t, como es 0. Esto tiene tamaño 1. Entonces, sabes que así debe de dar, no hay de otra. Y el producto cruz
de T con N. El producto cruz de T con N, entonces aquí lo puedo hacer. ¿Quién es el de T? ¿Quién es este que estoy cargando? Y el producto cruz sería, sale, ¿no? Con la IJK, luego es menos A seno de T, A coseno de TB, y el N sería menos coseno de T, menos seno de T, 0. Y esto pues también tiene que ser con la regla del determinante, ¿no? Voy tachando las columnas. Entonces sería 1 sobre la raíz y pongo en IJK. Voy a ponerlo abajo para que no se me acabe el espacio. Entonces este sería A, B, que tiene que ser un múltiplo del producto cruz que me salió aquí. Este de aquí. Obviamente que normalizado. Entonces lo estoy haciendo con la definición. Entonces aquí como sería tacho este y tacho este. Entonces en I, en la primera entrada daría B, es para arriba solamente, seno de T y ya, ¿no? Porque para arriba es negativo. Entonces menos por menos da más. Y luego la otra es tachar así y tengo un signo menos. Entonces este es menos y con el signo menos del determinante porque van alternados los signos. Entonces aquí es menos por menos es menos. B coseno de T. Y la tercera es tachar así, ¿no? Tachar así. Entonces para abajo es A y para arriba es otro A, ¿no? Sería seno cuadrado más A coseno cuadrado. Ya tengo el binormal. Es este. Este de aquí lo voy a escribir arriba de una vez. Es 1 sobre A cuadrada B cuadrada sobre, y exactamente ahí lo que tengo, B seno, B coseno, es negativo. Y la tercera es únicamente A. Si uno checa los vectores, los tres vectores, tienen que ser unitarios. Estos son unitarios. Y este sería el binormal unitario. Lo pongo unitario para que no se nos olvide. Entonces es el triedro de Frenet, ¿no? Para la hélice. Y ya, evidentemente, el triedro se va comportando de acuerdo a cómo vaya a lo largo de ¿cómo se llama? La curva. Por ejemplo, si te piden calcular, pues yo no sé, ¿no? Aquí te piden calcular un plano, ¿no? Un plano relevante aquí. Calcular un plano. ¿Cuál queremos? El plano normal. En t igual a algo ya concreto. ¿Cuánto le pongo aquí? Le pongo pi medios para darle un valor así. Entonces, me fijo en la fórmula del plano normal. El normal es el que está definido aquí arriba, el inciso A. Esto va a ser tangente va a estar generado por el normal y binormal, movido al plano, al punto C de T, o en otras palabras, ortogonal a P. Es el inciso A. Es el inciso A. Inciso A. Entonces tengo que calcular el T, el pi medios, ¿no? Y la curva también. Entonces, el T en pi medios, aquí va a estar el T en pi medios, pues ortogonal a T.
el t en pi medio sería, lo tengo aquí arriba, es 1 sobre la raíz cuadrada, este le hubiera puesto c, y luego en pi medios es menos a seno de pi medios, luego es a coseno de pi medios, coma, y el otro es b constante. Entonces aquí reducido, es menos a, coma, 0, coma b. O sea que hay muchos a, b, ¿no? Y la curva en pi medios sería a, seno de pi medios, a seno de pi medios. Y el otro, ¿quién es? Es bt, b por pi medios. Ya simplificando, por lo que se pueda, es 0a y b por pi medios. Sí. Pues el plano sería t pi medios punto x menos x de pi medios, todo pi medios, y menos y en pi medios, z menos z en pi medios, igual a 0. Sería el plano, ¿cómo quedaría definido? Entonces, el normal tiene esto que está aquí. Esto no me sirve porque como está igualado a 0, me lo puedo eliminar. Entonces va a quedar menos a, 0b, producto punto x menos 0, y menos a, z menos pi por b entre 2, igual a 0. Luego hago la reducción del producto punto. Es coordenada a coordenada. Entonces sería menos ax. En la segunda no hay nada. Entonces va a ser un plano con coordenadas x y y. Z menos b pi medios. Igual a 0. Y pues ya, esa es la ecuación del plano. Solamente le puedes dar más forma. Aquí lo igualas a 0. B, distribuyes el binomio con B. Entonces lo pasas del otro lado, es B cuadrada pi sobre 2. Es este plano. El plano normal. ¿Cómo va ese plano? Porque no tiene coordenada en Y, ¿no? Entonces, si este es Y, pues ¿qué pasa cuando no tiene coordenada en una letra? ¿Qué pasa cuando no tiene una letra? Ah, pues lo haces en el XZ. Lo haces una cosa así, ¿verdad? En el XZ. Y luego los tiendes. Algo así, ¿no? Mal extendido, pero estoy pensando qué pasa por estos puntos. De hecho, va a quedar al revés, va a quedar metido. No sé si me vaya a salir. Va a quedar metido porque cuando la X tiene intersección con el eje X negativo, ahí se ve. Entonces va a quedar un plano por acá, así, en el XZ y luego lo extiendes. Este ya no sale. Lo voy a poner artificial, como lo tenía inicialmente. Ese no es, pero no me sale el que va para adentro. Entonces, si viene la hélice así, entonces la hélice viene por acá así, ¿no? Así.
También se la voy a forzar aquí, más o menos sea por acá. Así. Entonces el tangente va, aquí sigue la hélice, ¿no? Voy a quitar estas líneas. Aquí sigue la hélice. Entonces el tangente es este. Este es el tangente. Entonces efectivamente, ¿no? Ahí se ve tiene que ser ortogonal. O sea que el plano atraviesa la curva atraviesa el plano, mejor dicho, con vector tangente t. Si t define el plano, sería, digamos, el c de pi medios, ¿no? Estoy ahí alterando la ecuación. Aquí sería el eje negativo, para que quede mejor. Eje x negativo. Y es la forma de representar el plano. Análogamente uno puede considerar los demás planos, ¿no? Pero es muy, muy equivalente, no es realmente nada de fijarse en las ecuaciones, estas ecuaciones que están por acá. De aquí saqué con las fórmulas, estas fórmulas son las que de ahí sale todo. Estas tres, dependiendo cuál pidan, ya uno agarra la primera, la segunda o la tercera. Bien, entonces hay un concepto que se considera también, que es la torsión. La torsión, por aquí lo voy a poner. La torsión, que es una especie de curvatura. La torsión de una curva. Entonces vas a tener dos elementos, la torsión y la curvatura. Entonces la curvatura ya está dado arriba, ya se vio cómo se manipula. Y la torsión va a ser el triple producto escalar, dependiendo aquí cómo lo definas. Entonces el triple producto escalar sería con el alfa, aquí sería con C. C' de T, haces el producto cruz con C', C' y C2', y lo que te salga, haces el producto punto con la tercera derivada. Con la tercera derivada. Es un triple producto cruz y abajo es triple producto escalar, pero y abajo es un análogo, pero ahora con la segunda derivada. Igual estas cosas se pueden deducir, vienen de un contexto de todo esto viene de la geometría diferencial. Para ser más exactos, la geometría diferencial 1, curso de licenciatura. Es una cosa optativa, un curso optativo, muy poco conocido en la UAM, entonces se solicita muy pocas veces. En otras universidades es más conocido y inclusive hay lugares donde es obligatoria, ¿no? La materia para algunas carreras. Entonces, el desarrollo de toda esta parte una, incluye dos cosas, incluye el estudio de curvas y superficies. Superficies, que es el análogo al caso de una dimensión, y este es de dos dimensiones. Entonces ese curso es muy bonito porque combina la parte de la geometría, de vectores y de distinto índole con el cálculo diferencial. El triple producto escalar se puede escribir, este es el triple, lo voy a escribir de nuevo, y luego con la punto. Es el triple producto escalar. Triple producto escalar. Hay una fórmula para hacerlo.
sería con las derivadas. En el primer renglón, en el segundo renglón con las segundas y en el tercero con las terceras derivadas. Entonces, para la torsión necesitas las terceras derivadas. Y nuevamente es una cosa que se puede hacer para este de aquí, ¿no? Calculando, calculando la torsión de la hélice. Voy a ponerlo de nuevo porque estaba allá arriba. Es A, seno de T, B. No, es al revés, lo puse con esta orientación. A, seno de T, y esto es BT. Tengo que sacar las derivadas de todo tipo. De la primera con la segunda ya la hice. Está aquí. Esto voy a tratar de copiar. La primera con la segunda, ¿dónde quedó? Ah, aquí está. La primera con la segunda es esta. La que quedó muy abajo. Este es C' con C2'. A ver si puedo llegar ahí al... Aquí la flojera de no escribir, pero también para no me falte nada ni me sobre nada. Entonces, este es el producto de C con C, C' y 2C2'. Y luego la 3 sería, tengo que calcular todas, a ver, ¿qué voy a poner? C' es menos A, seno de T, A coseno de T, y este es B. Y aquí es sí, bien esta, sí. Menos A, coseno, menos A, seno, 0. Y la tercera, ya viene aquí. La tercera la pongo. Entonces, A, seno de T, A, negativo, A, coseno de T, y esto es 0, ¿no? La tercera derivada. Entonces viene de aquí, y viene por acá. Saqué las derivadas sucesivas y hago el producto punto. No hace falta hacerlo con el determinante porque ya tengo lo anterior. Para no, Entonces el producto punto es coordenada a coordenada. Entonces es A cuadrada B, seno cuadrado de T, más A cuadrada B, coseno cuadrado de T. Y la tercera, pues no hay nada porque es un 0 en la tercera derivada. Y aquí te queda A cuadrada B. Y luego necesitas la norma de la segunda derivada. La norma de la segunda derivada es, aquí lo tengo a la vista, entonces es A cuadrada, coseno cuadrado de B, más A cuadrado, seno cuadrado de B, y esto es A cuadrada. Entonces ya puedo sacar la torsión. La torsión es elevar al cuadrado de abajo. Entonces la torsión también va a quedar constante. Una manera de entender la torsión es hay dos cosas. Es como la segunda curvatura de una curva en el espacio. Tendría dos curvaturas, la que se definió inicialmente y la segunda es con la tau, ¿no? Esta que estoy calculando. Y otra forma de entenderlo es geométricamente, es qué tanto se está despegando el vector, qué tanto se despega la curva, qué tanto se desplaza en la dirección del binormal. Entonces viene de una tasa de variación del binormal realmente. En el caso general, ¿no? Para cuando se deduce. Bueno, entonces aquí hago la sustitución. Abajo es al cuadrado. Entonces va a quedar A a la cuarta. Entonces es B sobre A cuadrado.
O sea que la torsión aquí va a ser constante. No siempre va a ser eso. Entonces ya, recapitulando, vimos cosas de curvas en el plano y en el espacio. Se definió el diedro de Frenet cuando estás en el plano y defines el triedro de Frenet cuando vas en el espacio. Entonces tienes un marco donde puedes poner tu observador ahí y estás haciendo el experimento, ¿no? Estudiando el espacio ambiente, por ejemplo. Y algunas cosas para entender la curva fueron la curvatura, es una forma de cómo se está curvando la curva. Cuando la curvatura es muy grande, la curva se está curvando rápidamente, ¿no? Y cuando la curva es muy pequeña, la curvatura, entonces es casi plana, ¿no? Aquí puedo poner un ejemplo burdo, dibujado solamente. Aquí es como se enrolla y luego se va para acá muy. Entonces aquí la curvatura es grande, curvatura grande. Y y aquí es curvatura casi cero. Finalmente la de una línea recta aquí. Estoy pensando que es de la forma con su punto inicial, más t veces el vector, ¿no? Que te da la dirección, una línea recta. Este es el caso extremo, que te estás yendo al caso de la curvatura cero. Sería curvatura es cero. Entonces, realmente eso es con lo que hay que quedarse en la clase de hoy, el estudio un poco del estudio de las curvaturas en cuanto a qué va viajando a lo largo de ella y esos dos conceptos, ¿no? La curvatura y ya como de pilón fue la curvatura, la torsión. No me voy a fijar tanto en la torsión, más en la curvatura. Yo creo que lo voy a parar por acá.